gustaría saber quién está aquí que ya ha estado en alguno de los talleres. Ah, vale. Ok, la mayoría. La mayoría. Eso está bien. Entonces, bueno, de todas maneras, como hay nuevos, y para recuperar un poco, refrescar en la memoria lo que qué es lo que estamos haciendo aquí, pues me gustaría repasar algunos conceptos, algunas nociones que ya hemos visto varias veces para también ir consolidando ese conocimiento. Y también me gustaría a lo mejor que me ayudarais vosotros con esta tarea, porque así me doy cuenta de qué sabemos, qué no sabemos. Y un poco, a lo mejor tenemos algo más de diálogo hoy también, porque también me he dado cuenta, ya lo comenté con Silvia, que al final a cabo, así que lo pensamos como una cosa interactiva y acabo contando yo historias ahí sobre la música. Y entonces propongo, como que desde el principio, que adoptemos una actitud más activa, valga la redundancia. Entonces, me gustaría empezar por donde empezamos el primer taller, para ir integrando desde el comienzo mismo de todo esto. ¿Qué es la música, con qué se hace y qué podemos hacer con esto? Sí. Si tenéis algunas respuestas, vamos así un poco ayudándonos unos a otros. Yo voy hilando. No sé qué. La música, empiezo yo. La música no puede existir sin sonido. Esto habíamos ahí hablado un buen rato. Y distinguimos dentro de la música sonidos que son musicales y no musicales. ¿Sí? ¿Tenéis claro qué son musicales, qué son no musicales sonidos? Pueden ser los silencios. Bueno, silencio es lo opuesto al sonido, ¿sí? Sí, pero está dentro de la música. Sí. Esto surgió en el tercer taller, creo, o en el segundo, que una señora estaba sentada ahí y ha mencionado los silencios como una parte de la música. Sí, es verdad. Pero hablando de sonido, ¿qué es un sonido musical y qué es no un sonido musical? Porque de ahí pasamos a otro concepto que es también importante. Una vibración. Y dependiendo de la época, Esto, por ejemplo. Dependiendo de la época, podemos llamar ruidos a ciertos sonidos. Claro, Sí. ruido, O sea que esto también es un sonido, Es un sonido, pero es musical. no lo consideramos como musical, recalcando que hablamos de la música tonal, ¿vale? Porque ahora ya hay muchas corrientes que todo lo consideran como un sonido musical. Pero esto sí que no es un sonido musical, y cuando tocamos una tecla, que es bueno, lo llamamos nota, ¿sí? En la música, pero es un sonido, y lo que le pasa a este sonido es que tiene, voy a sentar un poco así. Tono. Tiene un tono. Tiene un tono, o sea que físicamente hablando, la frecuencia es estable y mantenida. Esto de hecho hace el afinador, cuando viene a afinar un instrumento, pues lo que hace es ajusta las cuerdas para que vibren en una posición y que no estén ni flojas ni demasiado tendidas. O sea que tiene que estar en su... Es una cifra. Si hablamos de la, son 440 vibraciones por segundo, ¿sí? Esta nota. Y matemática. Pero allí no entramos porque no nos interesa, pero sí que nos interesa que sí que distinguimos muy bien un sonido que no tiene una altura, incluso o sea que mi voz hablada no tiene una altura definida, y cuando tocamos una nota o cantamos una nota,
sí que lo que intentamos es que se quede en el mismo tono. ¿Ok? Esto es como el primer paso desde el caos eterno hacia la armonía, ¿sí? Hacia la música. De hecho, creo que en la antigua Grecia música era una de las asignaturas, digamos, en la misma fila con física, una de las asignaturas, las ciencias naturales. Luego se fue, sí, es curioso, porque tiene ese componente muy medido. Y ahora, claro, eso es un sonido, ¿sí? Y habíamos descubierto que, claro, tenemos muchas teclas, podemos poner muchos instrumentos o muchas personas cantando si es un coro, y habíamos descubierto el hecho de que cuando tocamos dos, por ejemplo, sonidos a la vez, cuando suenan, de hecho, ¿os dais cuenta que son dos? Uno y otro, ¿sí? Que algunas combinaciones son bonitas, como esta. ¿Qué emoción despierta esto? ¿Verdad? Más o menos vamos a coincidir en que esto no es alegre. Y si hago así, es otra cosa, ¿verdad? Yo he cambiado muy poquito, he movido el segundo sonido un poquito más para arriba. Esto era triste, lo llamamos menor y mayor, más grande. Y luego si hacemos algo así, por ejemplo, también os dais cuenta que son dos sonidos, ¿verdad? Uno, pero cuando los toco a la vez, ¿cómo suena eso? Trágico, muy bien. Pero no es tan agradable, no es tan armonioso como esto, ¿verdad? Tiene mucha más pelea dentro. ¿Sí? La diferencia es solamente las frecuencias, ¿sí? Algunos sonidos, de ahí viene, algunos sonidos coincidiendo dan consonante, lo que llamamos en la música, algo agradable de escuchar. El nivel de ese agrado ha subido con los siglos, y lo que se consideraba agradable en la época del Renacimiento, por ejemplo, eran muy pocas cosas. Y luego ya con Bach y con la música clásica, romanticismo, Wagner, ya cosas verdaderamente feas, en algunos contextos, feas me refiero como muy disonantes, en algunos contextos pueden dar o sea, que pueden expresar un sentimiento como de tragedia o de dolor extremo, sí, siempre cuando se resuelve, ¿sí? O sea que lo que quiero recalcar, que esto tampoco es algo así muy fijo, que una cosa eso todo depende de nuestra percepción y depende de cómo estamos educados musicalmente, qué música solemos escuchar, pero más o menos coincidimos en algunas cosas. Entonces, todo esto, la ciencia, yo diría que la más importante de la música, la principal, es armonía, que precisamente se dedica a investigar los acordes. Llamamos acorde cuando hay 2, 3, 4, 5 sonidos a la vez. Y ahí se abre todo un mundo, porque tenemos 12 sonidos diferentes, y con esto resulta que matemáticamente puede haber casi hasta infinito de posibilidades. Y de eso se sirven los compositores, buscando las reglas de cómo qué conjuntos suenan bien y qué conjuntos no suenan bien, o asignándoles
una u otra función, pues van tejiendo ¿cómo se dice? La tela, ¿no? Sí, una alfombra, eso, gracias. Que es la textura musical. ¿Sí? Y habíamos dado un paso más, yo creo que en el segundo taller, porque, y claro, esto lo que estábamos ahora intentando adivinar, bueno, lo tenéis todos asimilado ya, que esta cosa, por ejemplo, es algo ¿cómo suena esto? Patético, vamos más epítetos. Melodioso. Melodioso. Más triste, más tranquilo. Tirando para más triste, melancólico, sí. Y cuando hacemos algo así, ¿esto cómo suena? Alegre y muy rápido. Alegre, rápido. Ágil. Bueno, es porque yo me he movido y si no me muevo y hago así. Es como hay bastante tranquilidad, paz, ¿verdad? Sí. Bueno, todos sabéis esta... Ringtone de todos los teléfonos en una época ya, ¿no? Lo que hace Johann Sebastian Bach aquí es tocar un acorde de Do, el más simple, pero hacer arpeggiato. Arpeggiato quiere decir, ¿conocéis este instrumento de arpa que tiene? Sí. Pues arpeggiar significa, porque en arpa es muy difícil tocar, bueno, se puede tocar a la vez las notas, pero es muy fácil ir de una cuerda a otra. Pues esto es una imitación. Que podemos imaginar como alguien toca el arpa. Y lo que pasa es que toca un acorde. Luego toca otro. Luego cambia aquí y vuelve al primero. Os dais cuenta que como empieza es diferente y vuelve al mismo. Yo he cogido esto para no repetirlo porque empezamos para Elisa, pero ya no puedo más. Esto tiene los mismos acordes. Para conocer utilizamos aquella bagatelle, aquella piececita, y esta también, que también es un buen ejemplo de que en la música muchos giros armónicos. Cuando digo giros armónicos, ¿qué es lo que entendéis? Yo sé que me paso un poco. Pues eso, que tiene Cambiar, varios ¿no? armónicos. ¿Cambio de qué? De tonalidad. De armonía. De acorde. O sea que yo toco primeramente este acorde, que es acorde de Do, luego voy al acorde de Re, luego voy al acorde de Sol y vuelvo al acorde de Do. O sea que yo en realidad utilizo solamente 3 distintos acordes para esta ¿qué he dicho? Composición. Giro armónico. Giro Sí. armónico. Gracias. Entonces, lo que muestra, porque lo mismo casi teníamos en la pieza esa de Beethoven, y aquí aparece, lo que quiere decir que toda la música tonal, o la música clásica, en particular, no sé qué, a lo que nos dedicamos, utiliza los giros muy parecidos, realizando cada vez de otra manera, pero los acordes que están ahí en los huesos
son iguales, son los mismos. Y habíamos mencionado, en relación con esto, una función ya de acorde. Claro, y como, voy a repetir esto, daos cuenta cómo la música empieza con una sensación bastante neutra, ¿sí? Ahora, hay como una subida, nos hemos ido un poco, ahora, muy decisivo hacia la vuelta, ¿verdad? O sea que si yo, por ejemplo, toco y aquí lo dejo, algo falta, ¿verdad? Sí. Esto lo habíamos observado ya en numerosas ocasiones, pero no me voy a cansar de repetir esto porque es el motor de toda la música, es la función de dominante. Que hay acordes que los llamamos funcionales, que función en la música es una tendencia hacia otro acorde, que tienen esa tendencia muy marcada. ¿Por qué? Ya es otra cosa, pero sí que todos os dais cuenta de que cuando y lo dejo, le falta la relajación. ¿Sí? Pues esta es la magia principal de toda la música. En realidad, lo que vamos a hacer es jugar con esto, con tensión esta que necesita resolución. ¿Vale? Y este es el quinto grado, se dice, o sea que es la quinta nota. Si hablamos técnicamente, o sea que si empezamos con el do, si yo toco el acorde de la quinta nota, que es do, re, mi, fa, sol, es este acorde. Para los que tocáis piano, para que sepáis que no es ni tan difícil, solo que hay que saber esto. Y luego, esa pieza, de hecho, está repleta de estas relaciones de quinto, de dominante que va a su resolución. Yo estoy acostumbrado a decir de quinto al primero, pero aquí hablamos con términos más comprensibles. Del dominante, lo que hemos nombrado dominante, la tensión, que va a relajación, a su resolución. Pero que no todo el rato resuelve en do, porque sería muy aburrido girar en el mismo, con los mismos acordes. Pues va a otros acordes, que no son el de do. ¿Qué acordes tenemos? Bueno, ni tantos, tenemos 12 acordes distintos en la música. No hay do sostenido, re, mi, fa. Y ya está, porque luego vuelve el mismo acorde. O sea que diferentes, distintos, tenemos 12 posibilidades. Que se multiplican por mucho porque hay diferentes tipos de acordes. Pero esto no lo he dicho. Un poco para simplificar. Otra vez estoy hablando. Ok. ¿Sí? Una pregunta. ¿Existen más sonidos que esos? Sonidos en el sistema tonal occidental no existe más. No existe más tonos. Sonidos hay más porque, claro, cuando tocamos el do, por ejemplo, aquí es otro sonido, no es el mismo, pero es la misma nota y es la octava. Esto es lo más próximo. ¿Os dais cuenta que esto, si lo toco bien así, incluso se puede confundir uno que no tenga mucha experiencia si es una nota o dos? Porque si yo toco cualquier otra nota, hay mucha diferencia entre las dos notas. Cuando llega a octava, a su misma nota pero más aguda, pues la coherencia es grande. Sí, solo hay 12 notas, 12 sonidos en realidad. Notas tenemos 7. Entonces, esto fue, creo que del segundo, cuando hablamos de armonía y de, no me acuerdo
cuál era el nombre del segundo taller, pero sé que hablamos de esto. Y en el tercero, así ya para terminar ese breve recorrido, en el tercero, a ver si me ayudáis, ¿de qué habíamos hablado? ¿Qué? La fuga. O sea que hablamos de... ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el taller? Fuga está bien. Polifonía. Polifonía, sí. Fuga es una forma, pero hablando más genéricamente, es una manera de hacer la música que es polifonía. ¿Y cuál era la principal diferencia entre música homofónica y polifónica? ¿Qué habíamos ahí metido? Distintos tonos de voces. Las voces. Los distintos tonos de voces. Bueno, en un acorde, por ejemplo, también tenemos distintos tonos. Tenemos do, mi, sol. Sí, polifonía, para entender el concepto, necesitamos otra cosa que ya así básicamente creo que resume todo lo que es la música. Ya hemos dicho acorde, sonido, disonante, consonante. Y ahora hay una cosa que no es ni acorde, ni nada de eso, pero sí que es música. Por ejemplo, ¿qué es esto? Es una melodía, sí. Es importantísimo, porque acorde y todo lo que hablamos de armonía, de cómo se juntan las notas, eso es una vertical, es lo que hacemos a la vez. ¿Sí? Pero también todo esto se desarrolla en el tiempo y habíamos dedicado una parte de nuestra charla a este aspecto temporal de la música, y cuando tenemos, por ejemplo, una consecuencia de notas, no hay acorde ninguno, en realidad. Hay una consecuencia de notas, pero por sus relaciones entre ellas, que también son armónicas en realidad, entendemos un concepto en la música súper importante, y de hecho yo creo que esto surgió antes que toda la armonía, cuando supuestamente cantaron las primeras canciones folclóricas, nanas o no sé qué, conjuros en no sé cuándo, hace miles de años. No creo que empezó con armonía. O sea que tendría que empezar con, bueno, eso es discutible, pero, la verdad, pero más o menos estamos de acuerdo los musicólogos, sí, que empezó con una melodía y luego ya se fue desarrollando. Entonces, cuando tenemos una melodía, eso es bastante, o sea que la recordamos, tenemos esa capacidad de retenerla. De hecho, cuando escuchamos canciones, lo que hacemos es aprender la melodía. Vosotros no os fijáis en lo que hacen los instrumentos, casi nunca, ¿verdad? Pero la melodía sí que la retenemos porque es lo más llamativo. Pues en la época barroca, un poco antes, se han dado cuenta de que se pueden juntar varias melodías a la vez y desarrollarse en el tiempo a la vez. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos polifonía. O sea que cuando hay melodías que van cada una tiene su lugar, digamos, no está sujeta a ningún acorde, pero es individual, y todas a la vez forman un tejido musical, nunca mejor dicho, ya aquí, que es polifonía. Y que habíamos dicho que la cumbre de toda esta técnica fue el invento de la fuga, que esto es una forma. ¿Entendéis bien el concepto de una forma musical? Porque eso también, cuando hablamos de sonata, no sé si os acordáis,
tocamos este tema de qué es forma musical y qué formas puede haber. Que hoy tenemos un ejemplo más o dos. ¿Hay ideas? Lo que trata la sonata. ¿Mm? Preguntas de lo que trata la sonata. Lo No. que quiere decir. Pregunto, ¿qué entendéis cuando digo forma musical? Una composición, ¿no? Pues que hay determinadas estructuras. Una composición determinada. Sí, o sea que es la estructura que puede ser, o sea que, y podemos sistematizar todas, porque hay miles de estructuras, hay como cosas que podemos sistematizar por diferentes criterios. Puede, por la longitud, por ejemplo, que hay obras más cortas, más largas, es muy genérica, división, ¿no? Pero sí. Y luego vamos precisando y a lo largo de la historia se consolidaron formas muy claras que se usan como formas de literatura, como hay una novela, por ejemplo, todos tenemos más o menos claro qué es una novela. Cuando decimos una novela, pues nos imaginamos algo, tenemos ejemplos, lo hemos leído, ¿sí? Pues en la música lo mismo. ¿Qué formas conocemos en la música? ¿Qué hemos tratado aquí ya? La que ya he dicho, sonata, por ejemplo. ¿Qué más? Fuga. Fuga, ok. La tocata, ¿puedes explicar qué es? Tocata, ok. ¿Qué es tocata? Luego lo explico. Canon, ok. ¿Qué más? Que nos quedamos así en el barroco. Vamos al clasicismo. Aparte de sonata, ¿qué hay más? Cuando se pone toda la orquesta y empieza una sinfonía. Que habíamos dicho que sinfonía es lo mismo que sonata, pero con la diferencia que está escrita para una orquesta. ¿Qué más? Ópera, podríamos hablar también de eso. Sí, bueno, ópera como es un género, no hablamos de forma de ópera, porque dentro de una ópera hay formas. Hay una obertura, por ejemplo, esto sí que es una forma. Un aria, ¿sí? Un recitativo, es de que se compone las óperas. Más, preludio, muy bien. Este de hecho es un preludio. ¿Es lo mismo que una abertura? Es bonita la pregunta. Sí y no. Sí por su, digamos, sentido principal, o sea que de su procedencia o su, no, mejor dicho, objetivo, ¿no? Porque tanto preludia como obertura es una introducción a algo más grande. Pero una obertura es una cosa mucho más desarrollada, porque normalmente precede a una ópera o, bueno, hay oberturas para ciclos. Depende más del género, entonces. ¿Se utiliza obertura o preludio según el género? O sea, si es una ópera, como has dicho, es más obertura. ¿Y si es otra? Sí, sí. O sea que las oberturas se quedaron ahí, aunque en la época barroca, por ejemplo, eso no era tan claro. Pero sí, mejor entender bajo una obertura algo más extenso. Y un preludio es lo que hacían, bueno, ahora ya hace un poco, pero antes de tocar algo, los músicos, mientras incluso los espectadores se sentaban o entre números, hacían como un acompañamiento musical para que no se aburra el público. Y surgió ese género. Y normalmente utilizando algo musicalmente de la obra que viene, que había una conexión, ¿sí? Como introducción. Por eso digo que el objetivo es más o menos el mismo, pero
Ok, y hay muchos más, hay estudios, danzas, tocatas, partitas, sinfonías, de todo. Claro, luego géneros de coros, corales. ¿Qué pasa? Claro, hay muchísimo. Y esto, bueno saberlo, y bueno, por ejemplo, también un consejo así, que ya lo había dado, pero lo voy repitiendo porque este es nuestro objetivo, un poco de tener esas claves de adentrarse al mundo de la música clásica, es preguntarse cada uno, ¿qué es lo que voy a escuchar ahora? ¿O qué es lo que estoy escuchando en cuanto al género? Que ya esto os dará luego un guía a la hora, no sé, de elegir un programa cuando vas a un concierto. O sea, que si dan una sinfonía, pues espero más o menos esto. Si es un concierto, un recital de piano donde tocan, no sé, transcripciones, pues voy a esperar otra. Ok, eso está. Más preguntas ¿cómo estamos? La pregunta de cualquier cosa. De cualquier cosa. Un entremés también puede ser entremeses, no sé si sabes la traducción. Entremeses. También es una... No sé la traducción, la verdad. Pero es teatro. ¿Qué es? Son partes del Por ejemplo, teatro. Puede ser teatro, zarzuela. Otro tipo en la zarzuela, Sí, sí. es otro tipo de música. Sí. Es que es muy típico español. Pues no lo sabía. Conozco la zarzuela, he tocado... Me han llamado arte menor. ¿Sí? No, que era una duda que tengo siempre. ¿Se distingue en algo la orquesta filarmónica de la sinfónica o es prácticamente lo mismo? Orquesta... Hay orquestas que se titulan filarmónicas y hay otras que son, Pues no sabría responder esa pregunta, la verdad. No sé si es que varía el número de instrumentos o no lo sé. Porque no creo que es el número de no lo he visto ningún sitio. ¿Sí? Yo no estoy seguro, porque claro, en ucraniano la distinción, o sea que orquesta sinfónica es el género, es la orquesta tal y como la conocemos. Y cuando en Ucrania dicen filarmonía, es un auditorio. Y cuando en Ucrania dicen orquesta filarmónica, pues se refiere a un lugar concreto de donde reside esta orquesta. Pero en español no me atrevo, no sé, lo voy a mirar. Ajá. Es curioso. Bueno, ¿más preguntas? Si no te importa lo de tocata y fuga, ¿en qué se distingue? Ok, tocata. Bueno, son géneros musicales de la época barroca. Fuga, ya lo habíamos dicho, es... A ver, para que sea lo más fácil posible. Fuga es polifonía pura. Es el género que se sirve de la escritura muy estricta de contrapunto, donde si hay dos voces, son dos voces desde el comienzo hasta el final. Si hay tres voces, son tres voces. Y esta textura, esta manera de escribir se mantiene durante toda la obra. Tiene exposición, desarrollo, coda, o sea que tiene sus partes, son más musicológicas, no voy a poder explicarlo así, pero para distinguir una fuga es esto, que tiene un número de voces fijo. Y ahora, toccata también puede ser, es mucho más libre, es un género más improvisativo y que se utilizaba, es casi lo mismo que un preludio, ¿vale? Que es como en una fantasía que surgió para el órgano, no sé qué, luego fue al clave y es una manera de escribir mucho más libre, basada mucho más en la armonía, en los acordes, que en las voces así estrictas.
recomiendo escuchar Bach tiene muchas tocatas, tiene muchas fugas, tiene tocatas y fugas, lo está mezclando, hace ciclos, o van por separado también, y daros cuenta porque también de lo que estoy diciendo, eso sí que quería decir las últimas veces, pero como que no se me fue, que esto lo que estamos diciendo sería muy bonito que vosotros tuvierais, porque claro, yo digo esto, ¿qué quiere decir esto? Con las palabras, esto da poco resultado. No sé si yo como que invitaba a escuchar ejemplos, no sé si lo habéis hecho algunos o no así con ese objetivo, porque esta es la manera de entenderlo, escuchar, que alguien te explique y luego tener esa experiencia de escuchar cómo es la música. Bueno, aquí intentamos hacer algo a veces, pero hay que escuchar mucha más para que se quede claro qué es una fuga y cómo suena, qué es lo que me produce este tipo de escritura y qué es una tocata o un preludio, y también tener más experiencia, coger experiencia con eso. Ok, ¿más preguntas? De momento, vamos a ver, yo traje una cosa maravillosa, me parece, de una cantata como Salimos del Paso. Pero ¿cómo se hace? Os voy a leer bueno, es en alemán, pero yo he encontrado una traducción, por supuesto, no sé leer en alemán. Mi alma reposará en las manos de Jesús cuando la tierra cubra mi cuerpo. Llamadme pronto, fúnebres campanas, no estoy asustado de morir, pues mi Jesús me despertará de nuevo. Este es el texto de esa aria. Y es una aria para soprano y también para soprano y orquesta. ¿Sí? Pero como este instrumento, eso ya es promoción del piano, para los que o tenéis hijos a lo mejor. Yo creo que es el instrumento más universal de todos los que existen, porque se puede hacer todo en este instrumento, con algunas excepciones, poquitas, y como este ejemplo, que es una transcripción de esta aria para el piano, que no tengo cantante, si tuviera sería muy bonito, pero también nos va a servir. Y el tema de taller de hoy, no sé qué hora es, pero si llegamos al asunto, 40 minutos de introducción. El tema de hoy era música y emociones. Bueno, es un tema muy genérico. En realidad, yo inicialmente pensaba que iba a centrarme en la época del romanticismo, porque quería hacer así un recorrido por todas las épocas. Pero como ya nos hemos, bueno, yo me he permitido libertad al principio de tocar Chopin y Brahms, no sé qué, pues ya no, esta parte se pierde. Pero me parece muy bonito esto porque tiene muchos de los aspectos de los que hablamos y vamos a intentar reconocer, aquí sí que quiero que me digáis lo que oís, reconocer estos momentos, estos componentes aquí en esta textura, ¿vale? Voy a tocarla un poquito para que os deis cuenta. ¿Os acordáis de la letra? O sea que probablemente en qué tono va. Patético. O sea que esto va a ser menor, ¿verdad? Y evidentemente el primer acorde suena así. O sea que las notas distintas son si bemol, re bemol y fa. Pero claro, el re bemol lo pone aquí, luego el fa aquí y si bemol aquí. Es distinto que esto, ¿verdad? Pero notáis la semejanza, la similitud, que son las mismas notas. Esto es igual que esto, por su función armónica. Claro, la realización es distinta. Bueno, vamos a ver.
podríamos decir? Que la melodía está en la mano izquierda, en lo grave. O sea que la melodía, ¿cuál es la melodía? ¿Podéis cantar la melodía? Os voy a tocar otra vez el comienzo e intentar retener la melodía, a ver qué puedo. En este cachito. Y luego. ¿Sí? ¿Verdad que se escucha bastante bien? Bueno, esto depende ya de mi interpretación, pero esto es un instrumento de viento que lo toca y luego ya entra la voz, ahora lo hablaremos. O sea que, ok, la melodía la hemos localizado. ¿Qué hay más? Por ejemplo... ¿Qué? Acordes. ¿Dónde hay acordes? La mano derecha. Por todos lados, en realidad. Acordes, el bajo y todo esto son acordes que van... O sea que también para darse cuenta que acordes no tienen por qué ser 3 notas, nada, pueden ser 1000, pero están como en un cierto orden, ¿sí? ¿Y qué acordes son? Por ejemplo, el primero. O sea que aquí se repite, lo notáis que la armonía, ya empezáis a entender que es armonía cuando digo que la armonía no se va a ningún lado. Quiero decir que se queda el mismo acorde, va repitiendo. Hasta aquí. Porque aquí... Aquí sí que ha cambiado el acorde, ¿verdad? Era esto y ahora es... ¿Okay? Nos damos cuenta. Y daos cuenta que la melodía no está sujeta a esto. Acordes la acompañan, pero la melodía se mueve. ¿Cuál de estas dos armonías es la dominante o la más tensa y cuál es la tónica? La relajada. La segunda, ¿verdad? La última. Porque cuando dejo así, suena necesito resolver, ¿verdad? Muy bien. ¿A dónde va más? Después de este acorde, debería, por las leyes de la música, ser esto, ¿verdad? Resolverse, pero sería muy corto. Entonces, él en vez de resolverlo en el primer grado, pues lo resuelve en el cuarto, en la subdominante. Y yo creo que lo habíamos hablado en algún momento, que el truco es extender para que no llegue, porque si llega directamente el primer acorde, el resolutivo, pues la música no da para mucho. Y aquí él pone el quinto, el cuarto grado, luego el séptimo, y otra vez pone el dominante. Repitiendo otra vez la tensión y ahora se va. Eso es interesante. Hasta ahora estábamos girando alrededor de este acorde.
¿verdad? Empezó, luego el dominante, luego el cuarto este, y volvió al mismo. Y otra vez hubo como una confirmación. Dominante, y ahora lo que hace es pone un acorde. Dentro de estas dos opciones, ¿cuál es la dominante desde aquí? No miento, perdón. ¿Cuál es dominante y cuál es tónica? ¿Cuál es más tensa? Habíamos llegado hasta aquí. Y ahora. ¿Dominante es la segunda? La primera. Escuchad bien. Es más relajado esto. Y otra vez lo mismo. Aquí. Y notamos aquí que, como un reposo, ¿verdad? Como el primer tono. Y si nos fijamos, este es el acorde de cuarto grado, y no es este, porque empezamos con... ¿verdad? O sea que dándole dominante del cuarto, pues hemos llegado a otro acorde, como si fuera el primero. Hemos hecho un caminito desde el primero. Vamos a seguirlo, pero más conscientemente ahora. Este cuarto. Quinto. Y aquí aparece esta nueva dominante y se nota, ¿verdad? Que es algo fresco. En este nuevo acorde. Más elaborado, todavía con nuestras dos nociones de dominante y tónica no nos basta para entenderlo bien, pero daos cuenta que termina todo con dominante y tónica en su tonalidad original. O sea que se ha alejado a otro grado y ha vuelto a donde estaba. También para la música está, o sea que este concepto de las tonalidades quiere decir de los acordes en los que reposamos, es importante y no te puede, con Bach, por ejemplo, hay muchas reglas que prohíben alejarse mucho. Quiere decir que tú puedes ir un poco, pero luego tienes que volver siempre para que esto suene bien. Porque si lo dejas, y se notaba como de mal gusto cuando el compositor no lo hacía. Y con estas costumbres se luchaba mucho en la época de clasicismo y romanticismo. Y luego, ¿sí? Bueno, hemos llegado a este mismo acorde. Y ahora vamos a ver aquí, hasta aquí, también resumiendo. Teníamos una melodía muy bien clara, que la oíamos muy bien, que es una maravilla de melodía, ¿verdad? ¿No? Sí. A ver qué va a pasar ahora.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué apareció nuevo que no había? Si la melodía pasa a la mano derecha, no, como un preludio antes de entrar a la melodía. La melodía aparece en la mano derecha, eso sí, pero no es que pase. A ver, vamos a fijarnos una vez más. Yo estaba un poco exagerando. La melodía está en dos tonos. Yo lo escucho así, o más, o no. Como Sí. que la mano izquierda está copiando a la derecha. Está ahí, eso es. Que en realidad tenemos ya dos melodías. Sí, o dos voces. Dos voces, Dos voces. mejor dicho, porque esto sí que lo que dice, que es una imitación. Sí. Que, bueno, la melodía de la mano derecha es la misma melodía que empieza, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esta es la cantada, pero aquí no hay, ¿sí? Y luego, el mismo instrumento que cantó ahí tiene como unas réplicas que apoyan y se forma un diálogo. Además, es bonito darse cuenta cómo Bach respeta cada una de las voces, porque si yo toco solamente estas dos voces, cuando yo toco el primero. Este es el tema, ¿sí? Una vez más, para memorizar bien. Bueno, si se canta es mucho más bonito porque esta nota larga tú la vibras. Aquí es... suena, pero... Perdón. ¿Sí? Y ahora, la que viene aquí es... un poco ahí, pero el comienzo sí que es muy claro. Y lo que hace es que cada uno escucha en esta nota larga aquí sí que se juntan y van cada una al mismo tiempo, pero hay como un bonito diálogo al principio, ¿sí? Y luego cuando tenemos otra frase aquí también notamos que ha llegado aquí, ¿verdad? Lo que pasa aquí que ya va a ser este tipo de escritura, va a haber dos voces normalmente, uno principal y otro de apoyo, pero muy... ¿cómo se dice esto? Sutil. Yo lo que quería decir muy independiente, que se nota que es una voz que tiene su desarrollo y que sí que imita muy bien lo que dice el texto, lo que dice la soprano. Aquí lo que me gustaría, porque aquí de momento estamos en si bemol,
dais cuenta que en realidad no nos hemos movido, hemos alejado y hemos vuelto al mismo acorde del que partimos. Aquí sí que pasó algo. ¿Notáis esto? Vamos otra vez a hacer... Eso no es tan fácil. Pero daos cuenta que aquí, desde el acorde que partimos, dominante, como la otra vez, volvemos, hemos vuelto al mismo sitio. Y ahora vamos a ir a otro. Comparar estas dos llegadas. Una llegada nos lleva aquí. O sea que es bastante triste, ahí decaído, como empezó, sí. Pero ahora, a través de un acorde así, dominante, ¿notáis que eso? Que ya no es esto, es mucho más optimista, ¿verdad? O sea que la emoción y todo ese camino al que ya es sí, en fin, llegamos a otro acorde que tiene una característica totalmente opuesta, ¿verdad? O sea que es mayor, y desde aquí, con este color, fijaos qué ternura. Hasta aquí sería todo bonito, ¿verdad? Voy a repetir esto de aquí. Sí que llega a este mismo acorde, es el mismo, pero pasando por un momento de bastante triste, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. Y se queda en el mayor. Es el mismo tema, pero daos cuenta cómo suena en menor. ¿Y cómo suena en mayor? El desarrollo, ya reconocéis bien esta melodía, ¿verdad? Y os dais cuenta que ya el Bach se ha dejado pasar por todos los acordes posibles hasta así. Es un segundo grado.
y va jugando, llegando cada vez, utilizando el mismo motivo. Motivo es una parte de melodía que es reconocible. Ya al haberla escuchado tantas veces ya sabemos. ¿Sí? Más o menos esto. Pero puede tener otras. ¿Sí? Y aquí. Vamos a avanzar un poco hasta que aparezca nuevo. Es bonito aquí pararse, porque lo que tenemos es al principio como de costumbre. Lo que pasa aquí, de nuevo, es la segunda parte de la melodía que nunca se imitó, porque todavía solamente teníamos siempre... con esto. Ahora imita la segunda parte. Gracias a estas semicorcheas ahí se está agitando un poco el asunto. Y llegamos a una transformación muy interesante. Siempre el tema es... ¿sí? Es como un intento, subir que he fallido. ¿Sí? ¿No? Y ahora... después de haberlo intentado tantas veces, hay una inversión, porque es... y que suena mucho más decisivo como una respuesta a todos estos intentos, ¿verdad? Vamos a cogerlo un poco antes. Y volvemos al mismo acorde. O sea que hay esa conclusión y se queda ahí. Se repite. Y se queda ahí en este tono. Luego hay una intermedia. Bastante larga. Y llegamos al mismo punto. Bueno, y luego sigue muy bonito todo esto, mucho, pero no quiero aburrirlos demasiado. Estamos encantadas, ¿eh? Sigue, sigue. Estamos encantadas. Vale, bueno, vamos a ver. Ahora aparece una cosa nueva, bastante. Hemos llegado. Voy a tocar un poco y a ver qué os parece. Y luego otro episodio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos? Subidón.
Vamos, está bien, muy buena observación. Vamos a intentar darnos cuenta del porqué. ¿Qué pasó en la música que nos produce esta sensación de que hay movida? No está ya así, porque es bastante plano, ¿verdad? Es como una tristeza, así estamos ahí, incluso cuando estábamos aquí en el mayor no hay movimiento. Y aquí sí que aparece ¿quién adivina tiene el título de...? Subiendo. Un pasajito. Un pasajito. Vale, eso está más cerca. ¿Qué pasó? Vamos a intentar fijarnos en los componentes de la música que conocemos. Son acordes, ¿sí? Y son melodías, no hay otra cosa en realidad. Tenemos acordes, armonías estas, la sensación, y lo que es melódico, las melodías. ¿Qué pasa aquí y con qué cosa, principalmente? Lo dices bien, o sea que es más movido, pero ¿qué pasa? Voy a tocarlo. Alegre no. Este es el acorde, ¿no? Estos dos acordes ya los conocemos bien, ¿verdad? El primero y el cuarto. Estos ya nos suenan. No es nada. Has subido el tono, ¿no? ¿Has subido el tono? Sube un poco en agudos, eso sí, eso da esta sensación. Pero lo más importante no es esto. A ver, probamos. Pasa algo con la melodía. En la melodía no vais a decir. No. Está como el mayor. Sí, claro, suena esto, es por la tesitura, no es por los acordes, porque acordes sigue siendo, repito, es y luego son dos acordes menores. Lo que pasa es que se fragmenta la melodía. Que hay, fijaos, hay como flash de melodías, pero no es una melodía. Es súper larga y no termina nunca. No, aquí como hay trozos y van imitándose mucho más rápido. Fijaos. Que la otra entra interrumpiendo y esta sensación de todo el rato interrumpir con otras melodías os dais cuenta como que van casi, no deja hablar ni una ni otra, solo empieza y esto sí que produce esta sensación de movimiento musical. Sí, todo lo que queráis. Es verdad que aquí ya entra el aspecto subjetivo. Para cada uno va a ser algo suyo. Y aquí llegamos a un momento distinto.
pasando aquí? Aquí en este batiburrillo de cosas, ¿no? Estas pruebas, nació un nuevo tema, una nueva melodía que no es tan continua como la principal, sino más fragmentada, mucho más. Y hay un acompañamiento daos cuenta. ¿Verdad? O sea que la melodía sigue siendo ahora de esto. Pero si la toco sola, ¿qué es esto, verdad? Sin el acompañamiento, más fragmentada la melodía, más la base tiene que ser homogénea, ¿vale? Se ha oscurecido, todo parecía tan bonito, ¿verdad? Tan mayor. Y de repente todo llega, y aquí es el más bonito, de hecho, el acorde de la bemol mayor. Es la luz. Y esta luz a Bach le gustaba estas cosas, es como que te lleva a algo bonito y piensas que ya va a estar todo bien y no. En el momento más inesperado te mete un disminuido. ¿Y todo a dónde va? Vuelve a una cosa dramática que está escrita en el tono de dominante pero menor, porque, ¿os acordáis de acorde de dominante? Este. Cuando llegamos. Este. Pero él lo lleva. Lo hace menor, no lo hace. Y luego llega a este acorde que es dominante, pero ¿verdad que notamos que no es dominante sino es la relajación? Fijaos, después de todo esto. Es inesperado, pero es una relajación en dominante. Una reminiscencia de lo que había. Y de lo que nos damos cuenta aquí es que ya no hay esa, lo que había, uno habla y luego otra. ¿Sí? Sino hablan a la vez las dos voces. Los de abajo tienen lo mismo. Suena como un veredicto, ¿verdad?
episodio de las dos voces. Van juntos, van juntos, van juntos, y luego la voz intermedia tiene el mismo tema ese de... Ya lo oímos una vez. Y aparece una nueva voz arriba aquí. ¿Desde dónde podría coger aquí? Esta, que no la hemos oído nunca. Y aquí podría terminar la obra. Pero algo falta, ¿verdad? Un epílogo. Y el Bach no cambia ya la armonía, ya se queda aquí y hace una como si fuera un eco. Bueno, hemos hecho todo. Es largo. Bueno, así. No sé, decidme algo. Bravo. No, ¿qué os parece? No sé, ¿sirve eso no sé, de despertar interés por esta... Claro que sí, porque ahora sí sabemos, no sé, identificar las melodías y van a una voz, son los mismos, claro. ¿Eso que grabas se puede en algún sitio? Sí, donde se puede ver, bueno, está en mi página, pero también lo habíamos colgado... En la web municipal se colgó las 3 primeras Se me secciones. está tengo un hijo músico y ese es el que tenía que estar aquí. No, pero no está ningún... A mí esto de pasearme por las emociones de la música me parece muy bueno. ¿Verdad? Aparte de que como cada uno podría sacar una historia diferente de una música, ¿no? Igual hacemos una historia pero que pasamos por las mismas emociones. Bueno, yo intento como hacer algo así muy general, que haya cabida para todo tipo, pero sí resulta que coincidimos en muchas definiciones, lo que sentimos. Luego unos dicen dramático, triste, pero son como cosas genéricas. Y es verdad. Se trata de entender lo que estás escuchando. Se trata de entender lo que estás escuchando. Sí, así yo creo que se aprovecha mucho más. Mucho más jugo. Sí. Me encanta. Pero a mí sí que me ha hecho mucha gracia porque en un momento dado de que estabas tocando, ella dice, y muere. Y yo digo, y la mata. Como que hemos coincidido. Sí.